Hemos llegado aquí en Río de Janeiro para vivir el evento que todos esperan aquí en Brasil, el Carnaval. Día de viaje número 802 por Sudamérica y al fin llegamos al Atlántico. Después de semanas cruzando Brasil, de oeste a este, hemos llegado a Río de Janeiro para además un evento muy especial, el Carnaval. En este video vamos a descubrir todas las facetas de la ciudad. ¡Empezamos! Río de Janeiro es una ciudad que siempre quisimos conocer. Se dice que el carioca, habitante de Río, es relajado, espontáneo y natural. Pero mucho más que eso, la cultura carioca es una mezcla única de tradiciones y costumbres. Empezamos la experiencia fuerte, tomando un taximoto para llegar arriba de la favela Vidigal. Ahí se puede realizar un pequeño trekking y ver una de las mejores vistas de Río de Janeiro. ¿Pareces asustado, Sebastián? Bueno, un poquito. ¿Por qué? Aquí abajo estoy sobre una piedra que está sobre un precipicio. Estamos subiendo otro cerro que se llama Dos Irmãos, los dos hermanos. Y ya no hay teleférico. Este es el cerro para la gente que quiere caminar. No es que quiera, pero quiere ver la vista que hay arriba, que es muy linda. Seguido. Estamos arriba. Miren esta vista. La ciudad tiene la particularidad de estar completamente mezclada con la naturaleza. De hecho, existe una foresta tropical en el medio de la ciudad, llamada Foresta de Tijuca, con más de 4.200 hectáreas. En todas sus calles podemos conectarnos con la vegetación omnipresente y también las diversas aves. Bueno, ya estamos pronto para subir al Pan de Azúcar. Sí, ya vemos el teleférico pasar. Ahora no hay. Ese está el teleférico. No, esto no. Sí, mira, ahí vamos a tener que subir, ¿Verdad? Me cuesta 150 reales para una persona común y corriente subir el teleférico. Y ahora igual hay mucha gente. Yo tengo un poco miedo si el teleférico es así. Es que esos son los carros que vamos a tomar para subir arriba. ¿Vamos a subir en eso? Sí, en eso. No. ¿Pero eso es en serio? Sí. ¿Viste? Son grandes. El Cerro del Pan de Azúcar es un espectacular pico monolítico de granito, prácticamente sin vegetación, que se alza directamente sobre el mar como parte de una península que se adentra en el Océano Atlántico. Junto al Cristo Redentor es uno de los puntos más bellos de Río de Janeiro. Ofrece vista deslumbrante de toda la ciudad. No solo es uno de los mayores atractivos turísticos de Río, sino que se trata de un lugar clave en la historia de la ciudad. Fue aquí, a sus pies, donde el portugués Estácio de Sá fundó la ciudad de São Sebastião do Río de Janeiro. ¡Ay, mi pelo! Mira. Está bien loco, Ya hemos subido en el primer cerrito. Bueno, ya tenemos una vista espectacular. Aquí se pueden ver todas las pequeñas islas y está increíble. Y ahí atrás, el Cristo Redentor. El Pan de Azúcar tiene cerca de 600 millones de años. ¿Y el teleférico? El teleférico, bueno, en la entrada está escrito que era el más antiguo del mundo. Así que supuestamente serio? el más antiguo del mundo. No lo sé. Oye, se te ve muy guapo ahí con las luces atrás, ¿eh?
Muchas gracias. El nombre del lugar, que todo el mundo conoce, es Pan de Azúcar, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde viene el pan de azúcar? Tiene forma de pan, ¿no? ¿Tiene forma de pan? Sí. Yo encuentro que no tiene forma de pan. ¿No? ¿O sí? Un pan francés. Puede ser, la verdad que no lo pensé. Pero supuestamente el nombre de pan de azúcar viene del nombre de los baldes donde antiguamente se ponían los cubitos de azúcar que eran importados desde Brasil. Y a eso se le llamaba pau de azúcar. Y tenía una forma parecida a esta montaña, o a este cerro. Los sobres de azúcar. No, pues, los baldes. No sé qué es un balde. Un balde es un recipiente muy grande donde se ponen objetos. Entonces cuando iban a importar el azúcar desde Brasil hacia otro lado, lo ponían en baldes, que tienen esta forma como el pan de azúcar. Ya hemos llegado arriba y se puso todo oscuro. Ya es de noche completamente y se ve aún más espectacular. Una locura. Se iluminan las playas, los bosques, los árboles dentro de la ciudad. Vemos todo. El pan de azúcar estaba más o menos a 392 metros sobre el nivel del mar. Ay, mira, poquito. Poquito, harto. ¿300? 92, pues, casi 400. Yo lo encontré harto. Sí. No sé. Es un bloque que está hecho de granito. Quedó de los restos de cuando Brasil se separó del continente África. africano. Vamos a bajar y ya descansar para mañana seguir la visita a Endrillo, que aún hay muchas cosas para ver, para vivir, etc. Eso es solo el principio. Así que nos vemos mañana. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Bueno, hoy para el cumpleaños del señor aquí, que está teniendo 25 años, hemos decidido despertarnos muy temprano, a las 5 de la mañana, para ir a ver el amanecer en Copacabana. A Copacabana la forman 4 kilómetros de arena blanca y aguas turquesas. Copacabana es la más conocida y se llena de turistas y habitantes de la ciudad todo el año. Por eso vale la pena llegar muy temprano para disfrutar de la playa sin mucha gente. La era dorada del barrio de Copacabana y su playa fue durante los años 40 y 50 del siglo XX, cuando se convirtió en punto de encuentro de ricos y famosos, gracias a sus elegantes clubs, casinos y hoteles. Pero hoy en día no ha pasado nada de moda y sigue siendo un lugar muy popular. Nos encontramos en las famosas escaleras de Río de Janeiro. De verdad que es muy lindo, hay muchos turistas, pero es muy lindo. Como dato curioso, Sebastián que me lo dijo, que estas escaleras están construidas por un chileno. Viajó mucho por el mundo, se enamoró de Río de Janeiro y empezó a construir estas escaleras de mosaica. Como dato curioso, mientras él construía las escaleras, encontramos su cuerpo aquí y murió mientras construía las escaleras. Supuestamente hubo una explosión de gas en las tuberías. Consiguieron construirlas enteras y se ve muy lindo. Hay muchos estilos, se prestan muchos países. Vemos como aquí, mira, aquí por ejemplo tenemos Suiza. Aquí tenemos como, no sé, Estonia. Se presentan muchos países. Y de hecho, mira, vi aquí la isla de Pascua, del Barcelona.
España, Sintra en Portugal, tienen representación de muchos países y ahora se volvió ya muy turístico. El artista que hizo esa escalera traía los mosaicos de cada parte del mundo, entonces cada pequeño mosaico va a representar, viene de una parte del mundo específica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los kiwis, aquí un collar con estilo maorí. Entonces... Esto es Nueva Zelanda, supongo. Exacto, Nueva Zelanda. Mira, aquí tenemos Luxemburgo, New Orleans. Eso es Italia, ¿no? Venecia. Tenemos de todo. Sí, ya tenemos Cuba. Podemos pasar horas aquí mirando todo lo que hay. Exacto. Y eso hace tan especial a esta escalera. Mira, encontramos estos cordones, todo en Salvador de Bahía, que es más al norte de Brasil. Son cordones que encuentras en toda la ciudad y la gente va haciendo un deseo y lo agarran en un lugar. Y la ciudad es muy linda porque está llena de esas cosas. Yo quería enseñar este lugar que encuentro muy atípico. Nos encontramos, no sé si adivinan qué es ese edificio atrás. Yo nunca en mi vida vi algo así, pero este monumento aquí es una catedral. ¿Y cómo se llama? Se llama Catedral de San Sebastián. Mira, Catedral San Sebastián. Así que vamos a entrar, vamos a ver qué tal dentro. No sé, no me imagino nada, no sé. La nueva catedral, inaugurada en 1979, rompió con la tipología de las iglesias coloniales y trajo la influencia de las pirámides maya a un edificio moderno. La ciudad de Río de Janeiro es una de las más famosas ciudades del mundo. Con casi 7 millones de habitantes, Río es la segunda ciudad más poblada de Brasil. Estamos caminando por la ciudad, estamos entrando a la Marina de Brasil. Somos bienvenidos, pero ya tenemos ciertas restricciones. Atrás de nosotros se encuentra un palacio. Y con Clemó veníamos hablando y me contaba que igual los edificios en Portugal son parecidos a los de atrás. Yo igual nunca he estado en Portugal, pero me los imagino similares. La arquitectura de Río está reconocida mundialmente por la riqueza de sus trazos e influencias, mezclando la herencia colonial de los portugueses con la vanguardia modernista. Antes de que se vayan conmigo, empezamos a comer. ¿Ah? Puedes ver un poco tu plato porque es más brasileño que el mío, creo. Pero ya está feo, pues. Que en general, aquí funciona mucho con buffets, o a voluntad o por peso. Es decir, si la lechuga pesa 5 gramos y el arroz pesa 5 gramos y el feijão pesa 5 gramos, es lo mismo, ¿no? Ya, a ver, matemáticas, ahora ya... Que no sé, te pesan, te dicen como ya el kilo cuesta $10. Claro. No sé, tú puedes comer solo 300 gramos, pues te cobran $3.
Bueno, ¿y tu plato? ¿Qué tiene de elementos brasileños? Acá es una feijoada, porto preto, como con una salsa. Aquí tienen como, eso es, creo que, o yuca, papa yuca deshidratada. Esto es yuca frita, que a mí me gusta mucho la yuca, la papa yuca. Si Copacabana es la playa más famosa de Brasil, Ipanema, su vecina, es la segunda más famosa. Mientras que Copacabana es un barrio con una concentración muy alta de personas mayores, ideal para relajarse, Ipanema es más el punto de encuentro de muchos jóvenes y personas que buscan más movimiento y diversión. ¿Qué te pasó? Mientras me estaba bañando me picó una medusa. ¿Cómo? Sí, ¿Te pegó una medusa? Sí. A ver. Ay, verdad. Sí, está lleno de medusas. Yo sí, soy siempre el que le pasan estas cosas. ¿Sabes? Yo tengo una técnica, ¿sabes cuál es? Muy conocida. ¿Hacer pipí en la vida? Claro. Que hay que hacer pipi en la herida para que no te duela. Oh. ¿Te duele mucho? No, me pica un poquito, pero no tanto. Ya regresamos porque empieza a llover. Sí. El cielo está gris. Sí. Hay una ciclovía que recorre toda la laguna a lo largo de más de 8 kilómetros de extensión. Un lugar más de naturaleza para disfrutar en pleno corazón de la ciudad. Hemos arrendado las bicicletas de ciudad para dar la vuelta al lago. Ahí. Yo pensaba que eran eléctricas, pero no, tenemos que hacer esfuerzo. Pero el paseo es muy lindo. Muy bacán, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, no. Algo que se extraña de la vida en van es andar en bici y como siempre es muy agradable. Bueno, normalmente se encuentra el Cristo aquí, pero hoy es nublado, así que no lo vemos. Y ahí están los dos hermanos que hemos subido con los mototaxi. Estábamos acá esperando el barco que nos va a llevar a dar una pequeña vuelta por río y de repente se asoma una tortuga en el agua. Y es como, yo nunca había visto una tortuga, es la primera vez que veo una. Era muy grande. Sí, era muy grande y es muy linda. Sí. No sé qué hace acá, pero... Sí, y además están en el puerto y hay gente que vienen como de kayak, no sé. está entretenido igual. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora lo que vamos a hacer vamos a dar un pequeño tour alrededor de Río de Janeiro y vamos a conocer un poquito la ciudad, pero esta vez desde la costa. Así que un barco. Eso. Es que yo estoy cansado de caminar. Allá viene el bote que nos va a llevar a recorrer los distintos puntos de Río. Digo que tiene mucho estilo, ¿eh? Río de Janeiro ganó su nombre por un malentendido. Los portugueses confundieron la bahía de Guanabara con un río, y el mes del descubrimiento fue enero. Entonces, con su gran creatividad, decidieron llamarlo Río de Janeiro, Río de Enero. Sin embargo, los portugueses no fueron los únicos europeos que tenían intereses en Río. Los franceses también lo tenían, y invadieron la ciudad hasta 1567, cuando los portugueses triunfaron expulsando a los franceses, y Río de Janeiro fue fundada oficialmente. Ya es tiempo de ir a ver el monumento de Río. Creo que todos ya saben a dónde vamos, ¿verdad? El ícono de Río de Janeiro, que es el Cristo Redentor. Aquí está atrás el tren. Hay un tren para llegar arriba y ahora tenemos que subir porque ya el tren sale. Quedan Nos 3 dice, minutos para vamos, que vamos, vamos. Así que ya entramos en el tren ahora y vamos a ver qué tal. Un trencito chiquitito.
Ya estamos bajando del tren, hemos llegado. El precio por persona son 93 reales. Precio universal para todos los extranjeros. ¿Y qué pasa? Estaba pensando, 93 reales son como... Son 18 euros, pero lo pondré escrito. Por ahí, como 18 o 17 dólares. Bueno, vamos a ver qué tal ese Cristo. Vamos a ver. Creo que estamos cerca, ¿eh? Creo que queda poco para llegar arriba. Al río. No, arriba. Al río. Arriba. Arriba. Arriba, sí. Caminaba harto, ¿eh? Sí, es que son muchas escaleras, no parece, pero todo eso son escaleras. La verdad que el paisaje en el tren ha sido bien lindo hasta ahora. Es jungla. Es jungla, sí. Vamos. Seguimos. Aquí estamos con el señor. Famoso, este señor es muy famoso, de verdad. Estaba viendo y como 2 millones de personas al año lo vienen a ver, solamente lo veo. El tren 600.000, y tal vez lo vienen a ver, porque también puedes ir o caminando, que hay un trekking. También puedes venir en van, hay unos van turísticos que vienen aquí y te dejan. Y así que tal vez en total 2 millones de personas al año, me parece como dato. Y como otro dato curioso, fue construido en Francia. Lo construyeron en piezas, distintas piezas. Y solo la cara de lo que vi tiene 55 piezas para solo construir la cara. Y son todas piezas que fueron transportando desde Francia. Y no sé si pueden imaginar el peso de esta estatua, que es masivo. Y hoy sí vamos a hacer un juego, les dejo adivinar. ¿Cuánto creen que pesa esa estatua? Y después ya en un rato le vamos a decir, le vamos a contar. Pero mientras nos escriben en los comentarios y ahí verificamos si tienen razón. Y bueno, lo que podemos decir, hay mucha gente. Me gustaría encontrar un lugar para sacarnos la famosa foto, ¿no? Para tener mi foto, ahí está. Vamos a encontrar la solución. Pero no somos los únicos a ponernos en el suelo también, ¿eh? De brazos abiertos sobre la Guanabara, Cristo Redentor recibe a los visitantes y bendice a los cariocas. En la cima del Cerro del Corcovado, la estatua del Cristo Redentor empezó a ser planeada en 1921 y fue inaugurada en 1931. El monumento está tan sólido que puede soportar vientos de hasta 200 km por hora. Y como otro dato, también muchos creen que el famoso Cristo es el más grande del mundo, pero si vieron los videos ya saben que no, ni siquiera el más grande de Sudamérica, porque nosotros lo vimos. El Cristo más grande de Sudamérica está en la ciudad de Cochabamba. Le llaman como el Cristo de la Concordia. En Bolivia es el segundo más grande del mundo y el primero, el más grande. ¿Te acuerdas dónde está? Creo que lo hablamos en el video, ¿no? También. Esos son datos que ya conté, lo deberían ya saber. El Cristo más grande se encuentra en Polonia, en Europa. Ya es tiempo de revelar cuánto pesa la estatua. Otro dato que no dije, dentro de la estatua todo está hueco, está vacío. Sebastián, ¿cuánto pesa? ¿Cuántos kilogramos pesa la estatua de Cristo Redentor? Tal vez puedo decirlo en toneladas, pero yo creo que pesa 1174 toneladas. No sé si Es estoy muy bien. exacto, sí, cerca de 1200 toneladas esa estatua. Es loco. ¿Quién lo diría? De verdad, yo no lo habría adivinado, yo habría dicho 100 toneladas. Estaba lejos. Que este mide cerca de 32 metros de altura y sus brazos extendidos miden 28 metros de altura. Ahí. Miden 28 metros. ¿Cuántos Sebastián son? 28 metros. Son como 15 Sebastianes, 14 Sebastianes. Pues ahí, para que se den cuenta, aquí podemos poner 15 Sebastián entre los brazos del Cristo. Como 20 así hacia arriba. Y 20 hacia arriba. Wow, es gigante. No, es que Gigante. no lo había pensado así, pero muy impresionante ahora. Ya se termina nuestra visita. La verdad que obviamente es un lugar muy turístico. Yo creo que cuando lo construyó no pensaron que se iba a volver tan famoso porque hay muy poco espacio para poder sacar la foto, la famosa, pero lo han conseguido. Tenemos lindas fotos. La famosa en realidad es cuando la gente abre los brazos frente al Cristo. Nosotros no hicimos esa, pero si no fuera de eso, la vista es bien bonita. Ya vamos a volver a tomar el tren de vuelta. A descansar, juntar energía para seguir conociendo la ciudad.
y energía vamos a necesitar para festejar el carnaval. Fue uno de los eventos más increíbles que vivimos y lo puedes compartir con nosotros pulsando este video. Ya está disponible, solo tienes que pulsar y disfrutar. Bueno, primero deja un like a este video y después pulsar. Nos vemos ahí. Chao, chao.